de todo corazón. Vámonos a la publi. Y si lo que ha escuchado usted hasta el momento le ha parecido políticamente incorrecto, pues ya verá a partir de la que vamos a hablar de Franco. O sea, hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de uso, se marcha Víctor Lenore y nosotros vamos con lo dicho. Bueno, esta semana se cumplía el 49º, o sea, 49, aniversario de la muerte de Francisco Franco. Vamos, o sea, recapacitemos, 49 años. La teoría clásica de las generaciones dice que una generación es cada 25, o sea, hace ya 2 generaciones que Franco murió y ya era muy mayor. Bueno, joder, pero uno ve la prensa y sobre todo escucha ciertos líderes políticos y le da la impresión de que murió antes de ayer. Mire usted por dónde, estas semanas atrás hemos tenido esa misma impresión cuando, a pesar de los esfuerzos de las leyes de memoria, todo el mundo habla de Franco por el cauce del Turia. Lo cual ha servido, por cierto, para también que mucha gente reflexione sobre muchas cosas, aparte de ese magnífico vídeo que ha sacado Paloma Hernández, que luego hablaremos con ella, parodiando un poco al Monty Python, ¿no? ¿De qué debemos a los romanos? ¿De qué debemos a Franco? Bueno, pues, efectivamente, ¿verdad? Es que, claro, es que el régimen de Franco fue, en realidad, vamos a ver, la construcción de la España moderna es ese régimen. Y va al mismo paso que la construcción de la Alemania, de la Francia, de la Italia, de la posguerra, exactamente al mismo paso. Son procesos históricos. Hay mucha gente, sobre todo de la izquierda, que no soporta que eso aquí lo tuviera que hacer él, Franco, y no ellos. Bueno, ellos tuvieron la oportunidad y nos metieron en una guerra civil, monines. Claro, si no, otro gallo os habría cantado, pero hubo lo que hubo. Entonces, ¿es posible mirar todo esto con una mínima templanza 50 años después de su muerte? Pues yo no lo sé. Y José Ramón Fernández tampoco, pero ha hecho un libro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, creo saber que sí. Efectivamente, yo, en fin, he hecho un esfuerzo en ese sentido. Franco sin adjetivos, efectivamente. Por eso lo de sin adjetivos, porque has hecho el esfuerzo de tratar de ser, en fin, objetivo. No diré neutro, pero contar lo que hay. Claro, contar es una sucesión de hechos, en realidad. Las opiniones al margen, la subjetividad fuera del discurso. Simplemente ordenas los hechos de manera histórica y los divides por facetas. Es decir, en el libro Franco muere 3 veces. ¿Por qué? Porque una de las veces muere en la introducción, explico la vida y se muere. Luego explico la evolución política y el desarrollo legislativo del régimen y termina muriendo. Y después, para que la transición tenga sentido y la gente lo entienda, también vuelve a morir. ¿Por qué? Porque son facetas distintas y entonces desarrollo cada una de ellas. ¿Y cuando murió, se acuerda usted? Muchos a lo mejor no habéis nacido. Yo sí, yo me acuerdo que yo tenía 12 años y realmente fue una conmoción. En todas partes, hace unos poquitos años, en tiempos modernos, aquí en esta casa lo recordábamos así. El 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco, jefe del Estado desde su proclamación como tal en octubre del 36. Falleció poco antes de cumplir los 83 años tras una larga agonía que duró 2 años. Todo estaba preparado desde que enfermó para que a su muerte el príncipe Juan Carlos de Borbón fuera coronado. Sin embargo, no había un plan establecido para una posible renuncia de Franco en vida. Poco antes de su fallecimiento, el 1 de octubre de 1975, en plena campaña internacional contra el régimen por la ejecución de 3 terroristas del FRAP y 2 de ETA, Franco habló por última vez a los españoles desde el balcón del Palacio de Oriente. A partir del 15 de octubre comenzó a sufrir infartos, pero no fue trasladado a ningún hospital, sino que permaneció en el Pardo, donde se montó un quirófano. Tal era su condición el 25 de octubre que se le dio la extremaunción. Ya en noviembre comenzaron las hemorragias estomacales, lo que sí conllevó su traslado al Hospital de la Paz. Dicen que en estas circunstancias espetó: «Qué duro es morir». El 19 de noviembre le desconectaron de las máquinas que le mantenían con vida y al día siguiente expiró a las 4:20 de la mañana. Sus restos mortales fueron trasladados al Palacio de Oriente, donde su capilla ardiente permaneció abierta durante 50 horas. Más de medio millón de personas acudieron para darle el último adiós. Tras casi 40 años al frente, Franco dejó un país muy distinto al que recibió, liquidando los problemas económicos y sociales que España arrastraba desde el siglo anterior. Sin embargo, en el plano político, el régimen no supo evolucionar ni aplicar las reformas que él mismo se propuso. Así, el franquismo no podía seguir sin el propio Franco. Se abrió una nueva etapa.
A mí me parece que aquí hemos escrito libros sobre Franco todos menos Gullo, porque tú tienes Eternamente Franco. Eternamente Franco, yo tengo Juicio a Franco, Gullo aún no tiene un libro sobre Franco, Tiene que hacer uno, y José Ramón que trae este Franco sin adjetivos. Vamos a ver, ¿cómo explicar a la gente que se incorpora ahora al conocimiento de este personaje? Mucha gente joven que ha descubierto por el cauce del Turia que resulta que no era el tío ese que le daba la mano a Hitler, sino que luego pasó muchas más cosas, ¿verdad? Que es en realidad el director de la gran transformación nacional. Es fundamental que lo conozcan, porque de lo contrario desconocen el origen de la democracia partidista que disfrutamos todos. Disfrutamos, entre comillas. Bueno, algunos sí disfrutan. Claro, es lo que habéis venido hablando en otro momento, que os oía desde fuera. Es muy importante saber que lo que recibe Franco como herencia inicial de su mandato es una España rota, hundida y sin recursos financieros en absoluto. Y con firmeza y claridad consigue evitar la enorme cantidad de problemas internos y externos que se le van planteando con el desarrollo del paso del tiempo, y los resuelve todos de manera acertada. Claro, alguien puede decir, hombre, lo podía haber resuelto de otra forma. Bueno, podría haber resuelto de otra forma. Pero es que todos los pasos que da, los da en un sentido que permite resolver las dificultades con las que se encuentra en cada oportunidad. Llama enormemente la atención. Cuando uno mira, dice, bueno, vamos a ver, tiene un problema con Hitler, un problema gravísimo. Hitler quiere, por encima de todo, que Franco entre en la Segunda Guerra Mundial. Es más, no se conoce otro caso en que Hitler se desplace en su tren desde Alemania hasta la frontera de España exclusivamente para convencer a Franco de que participe. No lo consigue. Pero es que previamente Serrano Suñer había estado en Berlín y ahí el propio Hitler se había entrevistado con el ministro de Exteriores español, cosa que no ocurría. Es decir, el interés era enorme. Bueno, pues consiguió evitarlo. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pasar de la neutralidad a la no beligerancia y acto seguido volver a la neutralidad. Es decir, tenía cintura y era un hombre que sabía perfectamente lo que no podía hacer y no lo hizo. Y también sabía lo que podía hacer y lo hizo. De manera que cuando murió, España estaba en una situación óptima desde el punto de vista social, económico y político. Lo repetiré, social, económico y político. Bien, su legado está aquí. Han transcurrido 50 años. Han cambiado mucho las cosas. Y bien, yo espero que la gente que pueda leer el libro se dé cuenta de cuáles son los pasos que Franco dio y cuál fue el camino que España siguió y cuál fue la actuación de cada una de las personas que se relacionó con Franco y cuál fue el tipo de problemas que pudo resolver. Todo esto sin un juicio de valor, todo esto sin un solo objetivo. Es un algo que llama en él la atención enormemente desde antes de ser jefe del Estado, porque también como militar, jefe de la Legión, es su capacidad para resolver problemas prácticos. En el caso concreto del campamento de la Legión es el ejemplo, es decir, Millán Astray es el alma de la Legión, cierto, pero el cuerpo es Franco, que según llega monta un barracón con cerdos para que la gente pueda comer porque si no allí no se llegaba. Es ese tipo de persona que soluciona problemas prácticos, materiales, ¿no? A lo largo de todo su mandato, la versatilidad del sistema en materia económica, por ejemplo, es un perfecto ejemplo. Es decir, siempre con frecuencia se plantea como, no, es que, digamos, las circunstancias le empujan, a pesar de sus reticencias de fascista, macho martillo, no sé qué, hacer. En realidad no, es decir, va abriendo, va cerrando en función de circunstancias muy objetivas, fiándose de gente en cuyo criterio confía, lo cual, por otra parte, tampoco era mucha gente. Es que Franco tenía una virtud enorme y es que no imponía su criterio en ningún momento. Los que relatan cómo funcionaban los consejos de ministros, que duraban enormemente hasta que todos estaban convencidos de cuál era la mejor solución, cuál era la mejor de las opciones, él preguntaba constantemente, ¿es así? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cree usted realmente que esto va a funcionar? Claro, cuando Franco llega, la gente dice, no, es que eligió la autarquía. Oye, no eligió la autarquía. La autarquía le vino dada, no quedaba alternativa. España estaba al margen del funcionamiento, ¿cómo decir? Había una guerra mundial en ciernes. Desde los acuerdos de Múnich se veía venir
Y efectivamente, Franco declara el 1 de abril la finalización de la guerra y el 1 de septiembre comienza la guerra en Europa. Formalmente hay un ataque alemán e invaden Polonia. Entonces la situación es tremenda, porque él dice, bueno, a mí me han estado ayudando determinados componentes que están enfrentados a otros que son los llamados aliados y yo me voy a quedar al margen. Vamos a ver cómo salimos de esta sin reservas financieras, porque 9/10 partes de las mismas estaban en Rusia y no volvieron jamás, y el 10% estaba en Francia y sí volvió. Y sin ese fundamento y con un país agrario que estaba muy roto por la guerra, tengamos en cuenta que la guerra en la zona frente populista había sido tremenda, porque la producción se había reducido prácticamente a la nada y la hambruna era generalizada. Bien, él encuentra una España que tiene que unir, que tiene que hacer que la gente se vincule de nuevo en un objetivo común. Y lo consigue. Y lo consigue pidiendo opinión a las personas que había seleccionado para el Consejo de Ministros. Y atención, cada vez que había un cambio importante en el escenario exterior, Franco adaptaba el Consejo de Ministros para poner a las personas más importantes. Es decir, cuando Alemania predominaba, ahí estaba Serrano Suñer. Cuando lo hacía Inglaterra, Beigbeder. Es decir... Cuando había que irse a Estados Unidos, Lequerica. Claro, sí, claro. La verdad es que efectivamente era el... Él fue adaptando, es decir, era un hombre muy flexible y sobre todo lo que no era, claro, suena horrible, era un dictador. Él no dictaba. Es interesante, desde el punto de vista, dentro del régimen, pero Marcelo, Pedro, por favor, cortadme cuando queráis. Para mí es que como es un tema que me estudié mucho y que realmente me parece fascinante en la historia de España, desde el punto de vista formal es una dictadura, claro. Pero digamos que los teóricos más afectos al régimen han estado debatiendo durante decenios qué tipo de dictadura sin terminar de llegar a un acuerdo, ¿no? Había un clásico que es el de dictadura constituyente de desarrollo, que se aplicaba sobre todo pues, a Getúlio Vargas, Pérez Jiménez, en el ámbito hispanoamericano, pero no encaja exactamente aquí, esto es otra historia, ¿no? El sistema autoritario y tal, efectivamente lo era, pero por otra parte con una evolución dentro del propio sistema tan acentuada que realmente en 10 años la España del 50 y la España del 60 son dos Españas diferentes. Completamente. Incluso la práctica política. Luego, por otro lado, la importancia de las respectivas familias del régimen, que eran muy importantes, que tenían su peso, y que él va efectivamente bandeando todo el tiempo, claro. ¿verdad? Con esa obra de arte maravillosa, que es la del ministro al que le cesan, y cuando va a dar alguna explicación le dice, desengáñense, van a por nosotros, le dice Franco al señor al que había cesado. O sea, es que gallego. Bueno, es que para mí Franco se le puede comparar con el último monarca absoluto de Europa. Y digo monarca absoluto no en el sentido despectivo, en el sentido de nuestros queridos liberales. Consigue estar por encima de la política, sobre todo una vez que se ha superado el bloqueo internacional. Y entonces se puede permitir gobernar esas familias que son las que hacen la lucha política entre ellas, que a veces la lucha política consiste en quítate tú para que me ponga yo, y Franco está como árbitro supremo, como gestor, como hombre que marca las guías de esa política y cierra unas vías y abre otras. Porque se lo puede permitir, porque él no responde ante elecciones, no depende de encuestas, no tiene que pactar con nadie, es el poder supremo en España. Franco incluso tiene poder legislativo, que apenas lo usa creo que un par de veces para promulgar unas leyes fundamentales, pero él no lo usa. Ahora bien, efectivamente era una dictadura en el sentido en que había monopolio político del partido único del que era secretario general Franco. Pero como dictador, o sea, lo comparamos con los dictadores, con Fidel Castro, lo comparamos con Gaddafi, con Ceausescu, y no hay, vamos, es que era una persona, comparado con eso, una persona blanda. Aristóteles te preguntaría, ¿y cuál es el problema que es una dictadura? Te preguntaría Aristóteles. Yo no he dicho que eso sea ningún problema. Porque diría Aristóteles, hay formas puras e impuras de gobierno. Sí. El gobierno de uno para el bien común, ¿está? El gobierno de uno para el mal, tiranía, el gobierno de uno para el bien común, dictadura, gobierno de pocos para el bien común, aristocracia, gobierno de pocos para el mal, no para el bien común, oligarquía, gobierno de muchos, lo llaman a veces de distintas formas, para el bien común, república, y gobierno de muchos para el bien de pocos, ¿no es cierto?, demagogia o democracia, diría Aristóteles, ¿no? Es que uno de los tabúes de la actual se han santificado una de las tres formas y se le ha impuesto como, ¿no? Se ha santificado una de las tres formas. Es uno de los tabúes de la ciencia política, sobre todo desde 1945,
que la palabra dictadura y su contenido quedan absolutamente excluidos del debate y pintados como algo malo, algo perverso, salvo que seas de izquierdas, por supuesto. Y sin embargo, como has explicado, es que la forma de gobierno que estamos viendo, que se está imponiendo en Occidente democrático, es la demagogia. Decía Fernando de la Mora, me lo dijo a mí, es una de esas grandes personalidades cuya amistad me ha honrado. A Pedro también se lo diría igual, porque igual estabas en aquella comida también. Lo mejor. Que en realidad la figura de Franco era como la de un monarca del barroco con sus consejos, ¿no? Era un poco esa idea, y una figura maravillosa de Saavedra Fajardo, que es uno de los grandes pensadores políticos españoles, que es la del centro inmóvil, ¿no? Dentro de las empresas políticas de Saavedra Fajardo hay una que es Ferro et Tauro, o sea, hierro y oro, y el emblema que sale, porque siempre hay dibujos alegóricos, y es una mano, tiene un mundo, una bola del mundo, ¿verdad? Sí, sobre un cetro. Y el oro. Esa idea, Franco era un poco eso. La cuestión es, y es lo que te planteó José Ramón, si una forma de concebir el poder de ese tipo, que efectivamente tuvo sus logros objetivos, que son incuestionables en materia del gigantesco desarrollo técnico y económico y social, porque el analfabetismo hay que verlo. ¿Usted sabe cuál era el índice de analfabetismo en España en el 36, cuando empieza la Guerra Civil? El 31%. Era el país más analfabeto del occidente europeo, lo cual explica, por cierto, muchas cosas de la guerra. Cuando acaba en el 75, ¿en qué estamos? ¿En el 4, en el 5% de analfabetismo? Yo creo que ni eso. No, estábamos un poco más altos. De hecho, los jóvenes iban a la mili, los que no tenían o habían tenido la opción, en la mili conseguían salir adelante. El grado escolar. Lo que te iba a preguntar, ¿un poder concebido de esa manera puede ser capaz de controlar también los enormes cambios que él mismo despliega y que inevitablemente te conducen a un mundo que ya no es el del momento inicial? Es decir... Es que lo hizo. La transformación que experimentó España en 1959 fue brutal y fue condicionada por la finalización del modelo de desarrollo autárquico que había abocado a la desaparición de las divisas por completo. Entonces los ministros económicos le dijeron: Excelencia, tenemos que dar un golpe de timón. Y entonces le explicaron cómo. Él lo entendió perfectamente y aprovecho para explicarlo. Francisco Franco tenía una enorme inteligencia y una gran formación. La gente dice: no, es que era un gallego astuto, campesino. Por Dios, no tienen ni idea. No tienen ni idea. De hecho, hay una serie de anécdotas, algunas de las cuales están en el libro, cuando estaban en campaña en Marruecos y no había un combate, sino simplemente estaban en el campo, terminaba la jornada, por decir así, todos sus compañeros iban a la cantina y él se iba a estudiar. Es decir, eso indica el nivel. Y ahí pudo aprender algo que ya has mencionado. Es decir, en la época la intendencia no se tomaba muy en consideración, pero Franco sí lo hacía. Exactamente. Y entonces, claro, sus hombres estaban encantados con él. Y encima era un hombre valeroso. ¿Quién dice que era valeroso? Indalecio Prieto, lo pone en el libro. Es que uno de sus mayores enemigos dice: es la máxima expresión del valor. Porque cuando exponía físicamente su propia figura, lo hacía con absoluta frialdad para controlar lo que estaba viendo y dar las órdenes oportunas, como magnífico táctico que era. No sé si tan buen estratega, pero como táctico, inmejorable. Lo que demostró en la Guerra Civil una y otra vez. Pero me refería más bien al modelo, precisamente por ser un pragmático y nunca un ideólogo, aunque era un hombre con formación, con ideas, con convicciones que la propia realidad había superado, porque él fundamentalmente era un monárquico católico. Y lo que se encuentra es en el 31 que la monarquía deserta y en el 61 que la Iglesia deserta, cosa muy importante para entender la evolución del régimen. Bueno, si era posible que él mismo hiciera evolucionar el régimen. Desde mi punto de vista, ahí es donde el régimen empezó a perder pie. Llegó un momento en el que es verdad que España era una y el régimen estaba objetivamente anticuado. E incluso Fernando de la Mora, al que vuelvo a mencionar, me contó que cuando ellos, por instrucciones de López Rodó, empezaron a organizar el sistema de la democracia orgánica, etcétera, para abrirla que fuera real, fue el propio Franco y el propio Carrero, que era quien había encargado originalmente el trabajo. Esto no lo sacamos adelante. Pero digamos que el aspecto que más gráficamente podía expresar la modernización del régimen, el propio régimen no era capaz de llevarlo adelante. Claro, es que la transformación social que se halla en la base de la superestructura política, por utilizar el lenguaje de los enemigos de Franco, pero que se entiende bien, la transformación fue tan vertiginosa, sobre todo a raíz del 59. Atención, no es que España no creciera y mucho anteriormente, no, es que en el 59 la apertura supuso un cambio fortísimo. Y entonces vinieron las costumbres y las formas de actuar
y los modos de comportamiento que no eran tan propios. Y entonces la sociedad cambió muy rápidamente, dentro de que se preservaban los principios básicos del catolicismo imperante. Sí, sí. Y entonces, claro, ahí ya, entre que Franco era mayor, que la situación empezaba, bueno, como había más apertura, entraban las ideas, lógicamente. Y entonces nunca fue un régimen represivo en el sentido técnico del término. Es decir, no se iba persiguiendo a la gente por las calles y mucho menos matándola. Vamos, hubo 11 indultos, para que la gente se haga la idea. Están todos explicados con fecha en el libro, y amnistías. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que llegó un momento en que Franco empezaba a estar alejado incluso de las personas a las que nombraba, porque no los conocía, porque ya era muy mayor. Y eso indicaba claramente que el régimen terminaría con él, como así fue. Fue algo absolutamente excepcional, como él fue una figura excepcional. No sé si quiere, yo, de verdad, Pedro, Marcelo, interrumpidme si queréis, porque yo es que de este asunto hablaría infinito. Es un tema que nos interesa y además la gran incógnita, ¿hasta qué punto él sabía de una forma u otra que lo que iba a ocurrir era que las leyes fundamentales del movimiento, el estado del movimiento, etcétera, iba a convertirse en una democracia constitucional de corte liberal? No lo sabía, pero él era hermético. Él comunicaba muy poco de lo que había en su cabeza. Era un hombre muy callado, cada vez más hermético, como consecuencia de las obligaciones derivadas de su cargo. Siempre lo había sido, incluso de pequeño, era un hombre de poquísimas palabras y más que decir, preguntaba. Y entonces tomaba las decisiones, pero siempre callado. No saben lo que pensaba. No dejó un testamento político. No dejó sus ideas finales, que yo sepa. Bueno, es uno de los pocos personajes de la Segunda República de los años 30 que no deja sus memorias. Él y José Antonio. José Antonio, pues porque no le dio tiempo, porque lo matan en el 36 cuando tenía 33 años. Y Franco, que escribió un guión de cine, pues escribía sus propios discursos, es decir, no era ágrafo, pues tampoco escribió sus memorias. Hay rumores de que si están escondidas en alguna caja de seguridad, en algún banco, absurdo. Ya se habrían publicado porque habrían sido el bestseller del siglo, al menos en España. Yo es que creo que Franco, querido José Ramón, él mismo se consideraba un paréntesis en la historia de España, un paréntesis extraordinario, pero que tenía que cerrarse. ¿Y cómo iba a cerrarse? Pues con una nueva monarquía, la monarquía a la que le ponían esa coletilla los intelectuales del régimen de tradicional, social y representativa, que luego no ha sido ninguna de las tres cosas. Y la prueba de lo que digo es que Juan Carlos, hasta que se promulga la Constitución del 78, Juan Carlos tiene 3 años de poderes omnímodos para un monarca parlamentario, sí. Pero son inferiores a los que tenía Franco. Es decir, ya se estaba en una transición preparada por las propias leyes fundamentales del régimen. Franco sin adjetivos, de José Ramón Ferrandis, editado en SND. Sí. Hay que mirarlo. O sea, ese es el tipo de libro. No sé si querías preguntar algo más. No, yo soy un ignorante, aprendo. Me dedico a aprender. Es de esos libros que hay que leer para saber lo que hay, de dónde viene uno. Mucha gente lo ha aprendido trágicamente, pero bueno, en fin, como el propio Caudillo diría, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Perdón, que te he interrumpido, que no se me olvide 2 cosas. El título no es mío, es de Pedro. Porque cuando le llamé para que por favor me escribiera el prólogo, cosa que hizo, además es un prólogo encantador, breve, pero graciosísimo. Sobre todo breve. Simpático. Es breve, el libro es breve también, pero me dice, bueno, ¿y el libro qué título tienes? Digo, bueno, no sé, tengo mis dudas, no sé cuántos, tal, pero ¿qué características tiene? Y entonces empecé a pensar y en un momento dado estábamos hablando, digo, carece por completo de adjetivos. Dice, pues ya está el título. Franco sin adjetivos. Exacto. Eso es. Eso es. Él ha escrito un libro de Franco sin adjetivos y yo he escrito un libro de Franco con adverbio, eternamente Franco. Eternamente Franco. Y yo, Juicio Franco, no tiene nada, ¿no? O sea, no, es un titular de periódico. Es el titular que le habría gustado emitir a Radio Pirenaica. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues ahí estamos. ¿Te quedas con nosotros? Tengo una actividad a estas horas de la noche. Pues entonces... Pero vamos, me puedo quedar hasta dentro de media hora. Perfecto. Entonces, mira encantado. Qué bien, porque fantástico. Muchas pues gracias. Durante la siguiente media hora vamos a hacer 2 cosas. 1, vamos a hablar del tema inmigración. Y vamos a pasar antes, porque era una conexión prevista que hay que hacer, con un libro interesantísimo que acaba de sacar Paloma Hernández. Si usted no cae en quién es, yo le digo Fortunata y Jacinto. Ah, hombre, claro, ella. Jamendo.com